Muy buenos días, mis hermanos. Dios nos continúe bendiciendo. Les habla su hermano Vladimir Colmenares. Yo formo parte del grupo cristiano apostólico del equipo pastoral en este día que estamos celebrando el Pentecostés por la fiesta de Shavuot. Me corresponde compartir con cada uno de ustedes los dones con la manifestación del Espíritu Santo dentro de su iglesia. Pero antes de empezar a compartir, quisiera hacer una corta oración. Todopoderoso Dios, en esta hora te pido que la gracia tuya, que nos cubre y que nos llena, bendiga esta exposición y bendiga cada oyente, bendiga cada hogar, bendiga cada vida que verá o que escuchará este mensaje. Sé tu propicio, oh Todopoderoso Dios, y trae la gracia, la sabiduría, la unción que tanto este siervo necesita para compartir el mensaje, como los que estarán escuchando necesitan escuchar para que el entendimiento sea abierto, alumbrado por tu santa presencia. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quisiera para empezar primero que los dones o regalos, como su nombre lo indica, son añadiduras que Dios en su soberanía decidió otorgar a su iglesia, lo que en el griego se conoce como eclesía. Recordemos que esta iglesia, Cristo la compra es con su sangre. Somos comprados o somos propiedades porque Él nos compra con su sangre. El dar, refiriéndose a los dones, y quisiera compartir un poquito este aspecto de los dones, porque siempre se habla de los dones del Espíritu Santo como una materia, como un tema, pero recordemos que el don como tal es un regalo que Dios nos da. En este caso, el hebreo, la palabra dar, viene de una palabra hebrea llamada Natán, o se translitera o se pronuncia Natán. Y entendemos que en esas características de esta palabra, que Natán es un verbo del cual solo Dios es el origen, es decir, solo Dios puede dar ese tipo de regalo o solo Dios puede dar ese tipo de don. Algo que es importante que también aclare, que solo el creyente va a estar completo cuando de Dios recibe ese don. Un cristiano sin el don de Dios es un cristiano incompleto. Y estos regalos o estos dones son necesarios porque sin ellos el cristiano o el creyente que ha decidido caminar en pos de Jesucristo se le va a hacer tan cuesta arriba, por no decir imposible, el caminar esta senda estrecha. Recordemos que la palabra nos dice que el justo con dificultad se salva. Es decir, necesitamos la ayuda que solo puede provenir de Dios a través del don del Espíritu Santo, es decir, a través de sus dones. Recordemos también que Cristo ocupa nuestro lugar en el madero, en la cruz. Esa figura de ocupar mi lugar o su lugar en aquel madero que para usted y para mí era el lugar que nos correspondía por nuestra vida y por nuestro pecado, se llama expiar. Es decir, Jesucristo toma nuestro lugar y se pone. La palabra expiar significa entonces ir en lugar de. Quisiera compartir entonces una cita en el libro de Efesios, capítulo 2, desde el versículo 8. Voy a leer en la versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Leo a partir del versículo 8 del capítulo 2, Efesios. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado
desde antes. Punto importante acá, mis hermanos, es que el versículo 8 que acabo de leer dice que ninguno de nosotros se ganó la salvación. Eso es un regalo de Dios. Entonces entendemos que si bien nuestra vida ha de manifestar obras por fe, también es cierto que no somos salvos a través de las obras, y es lo que en este caso Pablo nos está aclarando. Quisiera entonces entrar en la cita en cuestión. Leemos la primera carta a los Corintios, capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 10. Les hago la aclaratoria, nuevamente estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Queridos hermanos, quiero que sepan acerca de las capacidades que da el Espíritu Santo. Cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Quiero que tomemos en cuenta, en este caso, todo lo que voy a ir leyendo, y por eso escogí esta versión, porque cada versículo lo voy a ir explicando más adelante, pero démonos cuenta que se nos empieza hablando de un pasado donde quizá no teníamos la capacidad de decidir. Versículo 3. Solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor. Por eso quiero que entiendan que ninguna persona puede maldecir a Jesús si es guiada por el Espíritu Santo. Los que pertenecen a la iglesia pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Se puede servir al Señor de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. La versión Kadosh o la versión israelita dice el bien común. Versículo 8. A algunos el Espíritu les da, y entonces empieza una serie de enumeración o separación de este tipo de regalos, de dones o de capacidades. Dice, a algunos el Espíritu les da la capacidad de hablar con sabiduría. A otros les da la capacidad de hablar con mucho conocimiento. A otros les da una gran confianza en Dios. Y a otros les da el poder de sanar a los enfermos. Algunos reciben el poder de hacer milagros y otros reciben la autoridad de hablar de parte de Dios. Unos tienen la capacidad de reconocer al Espíritu de Dios y de descubrir a los espíritus falsos. Algunos pueden hablar en idiomas desconocidos y otros pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Amén. Esta cita quiero que tomemos en cuenta que empieza haciendo la acotación de que es necesario que el pueblo que Cristo compró esté enterado, es decir, usted y yo, de las capacidades que posee el Espíritu Santo de Dios. Y en consecuencia, cualquier ignorancia al respecto se desvanezca dentro de nosotros. Adicionalmente, el Padre nos hace entrar en conocimiento y en vivencia de todo lo que todo hijo de Él debe tener como parte de su día a día. Versículo 1, fíjense que Él empieza diciendo, no quiero que ignoréis, ¿sí? Dice, quiero que sepan acerca de las capacidades que le da el Espíritu Santo. En la versión Reina Valera dice, no quiero que ignoréis. Y lo primero que menciona en este caso es el pecado de la idolatría y su consecuencia, que es el extravío, como lo menciona el versículo 2. Es decir, pareciera ser que hay una relación entre la ignorancia
donde antes de conocer a Cristo éramos llevados en ignorancia a una idolatría, y por otra parte entonces vivíamos extraviados. Si la idolatría conduce a un extravío. El versículo 3 que estamos leyendo dice, desprende la idea de que la idolatría del versículo anterior es una proclamación de maldición en contra de Jesucristo. El versículo 3 nos dice lo siguiente: solo quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen que Jesús es el Señor, solo ellos. En este caso entonces vemos que el desconocer la presencia del Espíritu Santo equivale a un pecado de idolatría. La palabra nos dice entonces que la idolatría y la presencia del Espíritu Santo no son compatibles. Nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús. Entramos en el versículo 4. El versículo 4 dice que hay distintos dones, capacidades en el creyente. Pero todas estas capacidades, o todos, subrayo la palabra todos en mayúscula, las da el mismo Espíritu. Es decir, no hay unos dones que son de Dios y otros que no son de Dios. No, todos los dones que da el Espíritu Santo provienen del Espíritu Santo, provienen de Dios. Dicho de otra manera, aquí en ninguna parte nos está diciendo cuáles dones o cuáles actividades del Espíritu Santo sí están vigentes y cuáles para los creyentes de este tiempo ya desaparecieron. Eso no lo dice. Lo único que dice, todas las da el Espíritu Santo. Este versículo entonces nos está afirmando que todo lo que a continuación se va a mencionar tiene un solo origen, lo que ya les he dicho antes, que es el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de los dones? ¿Se acuerdan que la palabra era Natán? ¿Y se acuerdan que el origen de Natán o el sujeto de Natán era Dios? En este caso, solo el Espíritu Santo puede otorgar en su soberanía ese regalo. Por tanto, podemos confiar en que las capacidades, los dones o las iniciativas de Dios para con nosotros, su pueblo, comprado a precio de sangre de su Hijo Jesucristo, son santas. Este es un punto que espero no tenga ningún tipo de discusión. Es el Padre entonces quien decide equiparnos o blindarnos con su presencia y sus manifestaciones a fin de poder resistir en el día malo. Adicionalmente también manifestar lo sobrenatural de Dios en medio de una generación maligna, en medio de una generación perversa, en medio de un tiempo donde la maldad es lo que prevalece o lo que quiere prevalecer. Y nos permite también sus manifestaciones adentrarnos en el mundo del reino venidero, en la revelación de su poder en medio de nosotros. Es decir, lo que estamos nosotros recibiendo es porque lo necesitamos. Es un regalo, pero lo necesitamos. Sin eso, sencillamente no podemos aguantar, no podemos resistir, no podemos ser exitosos o victoriosos en la vida cristiana. Sin esas gracias sobrenaturales, nuestra vida cristiana no va a ir más allá de buenas palabras, de quizás hábiles palabras o muy buenas acciones, pero con una carga imposible de llevar, porque la carne y sus deseos que está dentro de nosotros y este mundo espiritual que nos rodea va a hacer que todo esto se nos haga cuesta arriba, por no decir imposible. El versículo 5 les voy a leer 5 versiones distintas. La versión Reina Valera dice así: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Aquí está hablando de ministerios, pero dice que el Señor es el mismo. El Señor. Y voy a aclarar ese punto ahorita. La Biblia en lenguaje sencillo nos dice: se puede servir al Señor de distintas maneras
pero todos sirven al mismo Señor. La Biblia textual dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y por último, la Biblia israelita nos dice, también hay diferentes formas de servir, pero es el mismo amo el que es servido. Qué interesante, porque entonces vemos que todos estos dones, al fin de cuentas, están sirviendo al Creador, a su Hacedor, a aquel que nos otorga el don. Es decir, los dones que del Espíritu Santo recibimos o sus manifestaciones en medio de su pueblo son para bendecir al Señor, para que nosotros seamos victoriosos, pero le sirven a Él, le dan gloria a Él, no es a nosotros. Si usted o yo tenemos alguna manifestación del Espíritu en nuestras vidas, entendamos que ese don es para glorificarlo a Él, lo glorifica a Él. Por lo tanto, hacemos bien en ponerlos en práctica y en manifestarlos. Aquí, por ejemplo, la altivez, la altanería, el orgullo, etc., no tendrían cabida, porque estos regalos, como su nombre indica, son regalos y vienen de parte de Dios para enfocarse en Él y en su reino. A partir del versículo 7, el apóstol Pablo aclara que las manifestaciones que se den como consecuencia de la gracia sobrenatural de Dios en el creyente son para un bien común. Como algunas versiones dicen, un bien común o provechoso o un bien para todos. Todo lo que Dios manifiesta en lo espiritual siempre va a apuntar a la edificación mutua, al apoyo mutuo, al compañerismo, a la colaboración, nunca a un provecho individual o en solitario o a un beneficio, peor aún, individual. La espiritualidad de algunas personas, y espiritualidad entre comillas, de aquel que se tiene que retirar de todo por miedo o porque es más espiritual que más nadie y no quiere contaminarse, por lo menos en esta versión no aparece expresada. Aún los profetas de la antigüedad, aunque vivían aparte, porque sí vivían aparte, tenían una participación constante en medio de la comunidad en la cual vivieron. Por ejemplo, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, en el versículo 20, repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20 dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo podían creer un profeta que nunca aparecía? ¿Cómo podían creer a un profeta que estaba retirado todo el tiempo? Es decir, el pueblo esperaba que el profeta diera una palabra de parte de Dios. Y Dios dice en esta cita que crean a sus profetas y el pueblo será prosperado. Tremenda palabra. En Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 26, dice, buscarán respuesta del profeta. El pueblo iba al profeta buscando respuesta. Es decir, un profeta no recibía esa manifestación sobrenatural para sentirse aparte, para crear un curul donde él era alguien sumamente especial y donde nadie podía acercarse a él. No, la gente iba a él porque en él se manifestaba la palabra de Dios para con el pueblo en aquel momento. Y dicen, buscarán respuesta del profeta. No solamente era que el profeta daba una cita bíblica, no, el profeta daba la dirección de qué hacer y qué no hacer, o cómo hacerlo o cómo no hacerlo, qué decir o qué no decir. Dice, buscarán respuesta. Y respuesta, bueno, eso tiene muchas implicaciones y un amplio abanico de acción. Versículo 8 de la cita de 1 Corintios que estamos leyendo. Porque a este, lo voy a leer en la versión Reina Valera, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu,
a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero en todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Surgen entonces de parte de Pablo, ¿verdad?, en esta cita, una serie de actividades espirituales que para Pablo al parecer eran bastante conocidas. Él habla de palabras como sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua e interpretación de lengua. Pareciera ser que Pablo estaba, para él era algo común que todas estas manifestaciones se dieran, al punto que él las puede detallar una por una y afirmar de manera categórica que todas venían del mismo Espíritu. Las distintas versiones de la Biblia utilizan distintas palabras, pero todas coinciden que efectivamente Pablo dijo que en la iglesia de Jesucristo las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo eran lo corriente, lo normal, y era lo que se esperaba que ocurriera. Era lo que se esperaba que ocurriera. Como hoy se espera que ocurra exactamente lo mismo. Como dije anteriormente, estas manifestaciones provienen del Hacedor del universo y por su soberana voluntad son para equipar a su pueblo, para que pueda vencer en todas las batallas que nos va a tocar librar mientras estemos en este cuerpo. Y adicionalmente nos edificamos con ellos unos a otros. La primera carta a los Corintios que Pablo escribe, en capítulo 4, en el versículo 20, la versión Reina Valera dice así: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Tremenda cita, repito la lectura. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, aun cuando todo esto está aquí escrito, lo cierto es que Pablo dice: de nada vale que yo me sepa este catecismo, o me sepa toda esta cantidad de palabras, o me sepa todas estas citas bíblicas en memoria, si en mi vida esto no es más que una teoría. Aquí Pablo me está diciendo que el reino de Dios va más allá de las palabras, es poder, es poder. Si leemos las cartas de todos los apóstoles, veremos algunos puntos en común. Ellos enfrentaron oposición constantemente. En su sociedad, en su tiempo, hubo estrategias, hubo componendas que se dieron para acabar con ellos y con el mensaje de nuestro Señor que ellos habían recibido. Pero también vamos a ver la valentía, los milagros, las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo a través de ellos, y cómo de esa manera ese mismo mensaje nos llega a nosotros hoy. ¿Fue fácil para ellos? No. ¿Se echaron para atrás en medio de los tumultos, en medio de las persecuciones? Tampoco. Fueron todos valientes. La unción de ese mensaje aún permanece intacto y está en espera de que alguien más se ponga el calzado del Evangelio y, como dice la cita bíblica, hermosee sus pies. Se necesita la valentía de profetas que enfrenten el pecado de la sociedad del tiempo presente. Y de parte de Dios, llamemos al arrepentimiento. Se necesita de intercesores en el Espíritu que puedan estremecer el cielo y el infierno con una intercesión en lenguas angelicales. Se necesita de almas llenas de fe, que en el nombre de Dios
pueda mover montañas y declarar nulos decretos, sentencias, diagnósticos médicos, estructuras de vida, formas familiares de vida por siglos que han permanecido, y que en el nombre de Jesucristo esa fe pueda atraer la lluvia temprana y tardía sobre almas que actualmente están en desgracia y que abundan en nuestra ciudad. Los dones del Espíritu Santo, tristemente, por la pereza de la iglesia, entiéndase desde el pastor hasta el diácono más humilde, en sus distintas denominaciones, han estado sesgadas o cercadas. Y cuando han salido a flote para estudiarse como un tema de la historia o como un tema de discusión, mas no como una realidad que deberíamos vivir como iglesia. Entendamos entonces, en este caso, que el testigo de aquel que corre está en usted, lo tiene usted y lo tengo yo. Y está en este momento en nuestras manos. Y debemos correr con él fielmente, de manera de entregarlo a otro para que pueda seguir corriendo este mensaje. Esta convocatoria de Shavuot, que indica que nadie debiera presentarse delante de su Creador con las manos vacías. Nuestro Padre nos dice que Él nos dio un capital espiritual para que me presente delante de Él. Es decir, Él me dio un don, o 2 dones, o 3 dones, y está en mí, y no en otros, el multiplicar esos dones. Es decir, mi vida debe ir acompañada de frutos. Algo que leí interesante y se lo voy a leer literalmente como lo escuché. Dice que la Torá, es decir, la instrucción de la palabra, se vuelve legalismo si no lleva el espíritu. Y el espíritu lleva a emocionalismos sin la Torá o sin la instrucción. Dios nos entrega su palabra y esa palabra nos da una instrucción de qué hacer y qué no hacer. Pero ahora en Shavuot nos da la llenura del Espíritu, la presencia del Espíritu, para que la ley y el Espíritu se balanceen y entremos en orden delante de Él. Entonces está la palabra escrita y está lo sobrenatural de Dios. Si solo abunda lo sobrenatural y no hay palabra, entonces entramos en sensacionalismos. Y si solo hay palabra y no está lo sobrenatural de Dios, entramos en legalismos. Entonces démonos cuenta que este extremo no está bien solo y este extremo solo tampoco está bien, pero ambos sí se complementan. En la antigüedad nadie osaría presentarse delante de un rey con las manos vacías. Muchos esperarían que yo iba a entrar en detalles con respecto a los dones del Espíritu, al discernimiento de lenguas, a la interpretación de lenguas, a la palabra profética. Pero creo que lo importante en esto es que usted y yo podemos ser llenos de la presencia de Dios y Él manifestará en usted y en mí esos regalos, esos Natán de Dios, de acuerdo a como Él le parezca otorgarlos, de acuerdo a como Él le parezca bien distribuirlos. Pero lo que sí es cierto, que esta es una fiesta en la cual se pide que nos presentemos de Él y nos presentemos no con las manos vacías, sino con lo que hemos recibido de Él. ¿Qué ha recibido usted de Dios? Fe, lenguas, profecía, ministerios de evangelismo. Debemos presentarnos con frutos que abunden para la cuenta y para la gloria de Él. Mis hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos la manifestación del Espíritu, necesitamos que toda forma de idolatría salga del medio nuestro. Y toda forma de idolatría, entiéndase apego a toda forma humana que compite
con Dios, que compite con Jesucristo. Eso es idolatría. Demos gracias a Dios entonces. Ha sido un placer para mí compartir con ustedes. Voy a hacer una oración y me estaré despidiendo. Padre, te doy gracias por tus hijos y por tus hijas que están escuchando este mensaje. Agradecidos por la innovación de este tiempo y por todo este tiempo también de entrenamiento para cada uno de nosotros. En tu nombre, Jesucristo, entrego estas palabras y te pido que tú te glorifiques, Señor, en medio de todo oyente, por medio de todo hermano o hermana, de toda persona que estará mirando, Señor, este video. Trae vida tuya, Señor, sobre estas palabras. En tu nombre, Jesucristo, muchísimas gracias. Amén y amén. Mis hermanos, gracias entonces por su atención. Continuemos en oración y bueno, esperemos entonces las otras prédicas que también serán grandemente interesantes y de gran edificación. Dios nos continúe bendiciendo. Shalom.